Hola, hola mi gente preciosa que cada semana sintoniza Simplemente Laura. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que es tu programa, mi programa. Un espacio para edificar a la familia, a las mujeres, a los hombres, a todo el que lo ve y escucha. Y como siempre, vamos a comenzar el programa dándole la bienvenida al invitado especial, al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos va a hablar en este día. Vamos a invitarlo con música que edifica, vamos a preparar el ambiente, vamos a preparar también nuestra alma, nuestro espíritu, para recibir el mensaje de Dios para nosotros en este día. Así que vamos a escuchar esta música bien buena. Y en este programa quiero seguir hablando o quiero continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Esta es la segunda parte de Padres que Liberan. Debes convertirte en un padre que libera a tus generaciones, que libera a tus hijos, que libera aún en Dios, en Jesús está el poder para liberar a tus generaciones después de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Conviértete en ese padre que libera. ¿Cómo es eso que libera? Miren ustedes que ahorita pienso en Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un libertador. Y un libertador no solamente para una nación, un libertador de naciones, un libertador de generaciones. Estábamos bajo el yugo de la esclavitud, habíamos sido conquistados, habíamos sido, conquistados por una nación extranjera y esa conquista trajo opresión para nuestros antepasados, opresión para los indígenas. Bueno, y aquí no voy a hablar de eso, pero yo quiero es que los padres y también las madres se enfoquen en su rol de liberador. ¿Y qué significa ser un padre que libera? ¿Que libera de qué? Hay cadenas generacionales que no se ven, pero que son reales, que existen. Hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero que es más real que el mundo que podemos palpar. Hay un mundo espiritual que es invisible, que es imperceptible, pero que es real, que existe. ¿Por qué hay hijos que no avanzan? ¿Por qué hay hombres, mujeres que pareciera que están destinados a fracasar en todo lo que hacen, en todo lo que emprendan? Y hay personas que tal vez ven esto como normal. Ay, bueno, pobrecito Bedo, es que de verdad, pero es que es igualito, el papá era lo mismo, el abuelo era lo mismo. Mi esposo siempre cuenta que a su abuelo le decían cambalache, y es que el Señor todo lo cambalachaba. O sea, hay personas que no conocen ese término de cambalache, pero esa gente que todo es un trueque. Él cuenta que el abuelo podía salir de la casa con un carro, él salía con un Fireland 500 y llegaba con un Malibú. Pero tal vez otro día salía con el Malibú y llegaba en la tarde con una moto. Entonces cambió el Malibú por la moto y lo del otro dinero lo invirtió en otra cosa, qué sé yo. Esa gente le llaman cambalachero. Y es una persona que tiene esa inclinación al trueque. ¿Qué sucede? Que a veces los trueques no son tan favorecedores. Y a veces en lugar de mejorar, entonces en lugar de avanzar, de cambiar para algo mejor, resulta que siempre el cambio es para peor, para algo menos valioso, para algo... no se ve como decimos aquí coloquialmente el queso a la tostada, pero ¿qué hiciste? ¿Pero qué cambio fue ese que hiciste? Si lo que teníamos antes era mejor. Y a veces lo que está sucediendo es que están operando maldiciones generacionales. Esas cadenas, a través del Señor Jesucristo, nosotros los padres y las madres tenemos el poder de romper esas cadenas. Así como Simón Bolívar rompió cadenas, un yugo de esclavitud, asimismo hay una esclavitud al pecado, una esclavitud a ciertas adicciones, no necesariamente droga, pero hay muchas otras adicciones. Por ejemplo, hay gente que es adicta a la pornografía. Hay muchas adicciones, hay muchas maldiciones generacionales, cadenas de aborto, cadenas generacionales maldiciones generacionales de fracaso, de ruina financiera, cadenas generacionales de enfermedad. Esto lo he hablado muchas veces, pero de lo que estamos hablando en estos programas, en este especial, en el mes de los padres, es de los padres que liberan, de los padres que tienen el poder para romper esas cadenas en sus generaciones.
en sus hijos, en sus nietos, como ya lo dije, y para allá, y más allá. Entonces, estuve hablando en el programa anterior de algunos puntos y hoy quiero continuar. Yo siempre siento que me quedo corta con tanta información, con tantas cosas buenas que conseguimos en la palabra de Dios. La palabra liberta. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Por eso yo casi que en cada programa les digo, desempolven la Biblia, los que la tienen de adorno en la sala, y comiencen a leerla. Porque en la palabra, en el verbo, en Jesús que es el verbo, está el poder para romper cadenas, está el poder para prosperar, está el poder para avanzar, está el poder para ser libre. Hay maldiciones generacionales de adulterio y hay gente que lo ve como algo chévere, como algo, algo, sobre todo algunos hombres, como algo sabroso. No, trae destrucción, destruye la familia, destruye a los hijos, te destruye a ti mismo, te destruye a ti misma el que lo practica. El pecado principalmente destruye al que lo practica. A veces no nos damos cuenta porque siempre se presenta como muy placentero, pero al final trae destrucción. El pecado al principio siempre es chévere, pero nunca termina bien. Todo lo que comienza chévere, pero sus bases son el pecado, siempre termina en problema, en pleito, en contienda. El fin del pecado nunca es bueno. Es más, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y muchas veces muerte física también. Vamos a seguir hablando de este tema interesante luego de la pausa. Tenemos que cumplir con el compromiso comercial. Quédense allí, por favor. Y seguimos hablando de padres que liberan. No sé, pero hoy he tenido este impulso de hablar del libertador, de Simón Bolívar. El libertador. Tú puedes convertirte en un libertador. De eso es que estoy hablando en este programa. En Jesús, en Dios, está el poder para libertar, para romper cadenas. Y yo quiero enseñarte de alguna manera, aunque créeme que 2 programas, ni 3 programas, ni 4 programas son suficientes para sacar todo lo que está contenido en la palabra de Dios, todo ese poder liberador, todas esas estrategias, todas esas herramientas. Son tantas cosas. Por eso la Biblia es un libro que debemos leer a diario. Y como le dijo el Señor a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay gente que piensa que la Biblia es aburrida. Es lo que el enemigo quiere que pienses. Pero la Biblia es una herramienta poderosísima de liberación. Entonces, estuve hablando de que los padres que liberan tienen que ser sacerdotes. Expliqué que un sacerdote no es un cura necesariamente, y también lo es. No necesariamente es un cura o un pastor. Expliqué que un padre debe ser sacerdote de su casa, sacerdote de su mujer, sacerdote de sus hijos. Las mujeres aún estamos llamadas también a ser sacerdotes o sacerdotisas, sacerdotes para nuestros hijos, sacerdotes espirituales. Aún a veces nos convertimos en sacerdotisas o sacerdotes de nuestros padres, porque nuestros padres tal vez nunca tuvieron la inclinación a estudiar la palabra de Dios. Nuestros padres nunca fueron unos líderes espirituales para la casa. Y venimos nosotros con esta nueva revelación, venimos nosotros con el entendimiento de que tenemos que ser sacerdotes, de que tenemos que instruir a nuestra familia en la palabra de Dios, y nos convertimos inclusive en líderes espirituales para nuestros propios padres. Y es importante que entiendas que debes ser sacerdote. Un padre que libera debe ser un sacerdote, o sea, un líder espiritual para su familia. Debe ser un profeta para sus hijos, alguien que bendice y no maldice, porque las palabras marcan para bien o para mal. Debe ser también un rey que gobierna, pero que gobierna con amor. El papá es el rey de la casa, pero no que establece un gobierno basado en la violencia, en el miedo, en el pánico, sino que es un gobierno con amor, que corrige con amor, que enseña con amor. Y bueno, me quedé la semana pasada en que el padre también debe ser un intercesor que cubre. ¿Cómo que cubre? Que cubre, pero que cubre en oración, que cubre, pero a nivel espiritual. Un intercesor es alguien que se pone en la brecha por su familia, alguien que toma el lugar de los hijos
La Biblia habla de Job y Job, dice la palabra, que Job intercedía por sus hijos. Dice que sus hijos salían a celebrar y aparentemente ellos salían a hacer lo bueno y a celebrar de una manera sana. Pero la Biblia dice que como Job no sabía lo que ellos realmente estaban haciendo, porque él no estaba allí, aparentemente ellos salían a hacer cosas buenas, pero la Biblia dice que Job no lo sabía. Y Job presentaba ofrendas y sacrificios delante de Dios constantemente por sus hijos. Un padre que es intercesor siempre se presenta delante de Dios por sus hijos, como un intercesor. Y él presentaba ofrendas por los pecados de ellos. Nos presentamos delante de Dios porque nuestros hijos, y todo el que fue joven sabe de lo que estoy hablando, hasta los que nos portamos mejor, en algún momento hicimos algo malo. Yo siempre fui alguien de muy buen comportamiento, muy obediente, pero esto no quiere decir que nunca me escapé para ir a un matiné sin permiso. Esto no quiere decir que nunca fui a la casa de una compañera donde no estaba autorizada a ir, a una fiesta donde no tenía permiso. Sí lo llegué a hacer. Sí llegué a hacer cosas que mis padres no aprobaban y que me prohibían expresamente. Y estamos hablando de alguien que por lo general manifestaba un buen comportamiento. Entonces a veces tus hijos hacen cosas que no deberían hacer. Manifiestan comportamientos a tus espaldas que jamás te imaginarías que ellos hacen esas cosas. Hablan, yo recuerdo que yo decía muchas groserías, eso sí lo recuerdo claramente. Yo era muy grosera, decía muchas groserías en el liceo, decía muchas groserías en la universidad y mis padres no lo sabían. Porque yo creo que donde mi papá me escuchara diciendo una de las tamañas groserías que yo dijera, me dejaba sin dientes. Entonces tenemos que estar claros de que los hijos muchas veces hacen cosas que tú ni te imaginas que ellos harían. Y hay padres que se quieren poner una venda, no, mi hijo no. No, mi hijo no sería capaz. No, mi hijo no haría eso. No, mi hijo. No nos convirtamos en unos ciegos, en unos que confiamos al extremo. Tampoco vamos a vivir paranoicos. Tampoco vamos a vivir creyendo que siempre están haciendo cosas malas. Pero no seamos esos padres que son ciegos o que se la dan de ciegos. Vamos a presentarnos como intercesores por nuestros hijos delante de Dios, como lo hacía Job. Y yo les invito a leer a Job. El libro se llama Job, lleva el nombre de él en la Biblia. Y usted va a entender mejor lo que le estoy hablando, porque aquí no tenemos tiempo de leer tanto. Aquí el tiempo tenemos que rendirlo. En televisión el tiempo vuela. Pero Job hacía esto, dice la Biblia, ¿no? Yo les parafraseo, les resumo. Job se presentaba delante de Dios por sus hijos y cada vez que sus hijos salían a celebrar, supuestamente celebraciones sanas, conforme a Dios, conforme a lo que Él les había enseñado, igualito Job decía, por si acaso, yo me voy a presentar delante de Dios por ellos. Voy a pedirle perdón a Dios por los pecados de ellos. Voy a pedirle a Dios que los proteja. Voy a pedirle a Dios que los guarde. Ellos dicen que no están haciendo nada malo, pero igual yo voy delante de Dios y les digo, Señor, tú eres quien los conoce. De ti nadie se puede esconder, de ti nadie se puede ocultar. Tú eres el que sabe lo que están haciendo. Ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos si están pecando, si están haciendo lo malo. De cualquier manera, Señor, me presento delante de ti por mis hijos. Guárdalos, protégelos, guíalos, redargúyelos de pecado. Muéstrales si están haciendo algo malo, muéstrale, háblales a su corazón, háblales a su espíritu, háblales a su oído espiritual. Hay un oído espiritual que va más allá de la oreja, del oído natural. Entonces, de esto es que te estoy hablando. Un padre conforme al corazón de Dios, un padre que es un sacerdote, un padre que libera, siempre se presenta como intercesor delante de Dios por sus hijos, orando constantemente por ellos. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú oraste por tus hijos. Y habrán personas allí que me dirán, no, Laura, yo todos los días le pido a Dios que los proteja, que los cuide, yo todos los días oro por ellos. Pero también sé que hay gente que dirá, wow, es verdad, hace tanto tiempo que yo no presento una oración, una plegaria por mi hijo, por mi hija. Es tiempo de comenzar a hacerlo.
Si antes lo hacías y lo dejaste de hacer, debes retomarlo. Si nunca lo has hecho, porque también hay casos, es momento de que comiences a hacerlo. Es momento de que te presentes como intercesor delante de Dios por tus hijos, por sus pecados, los que tú conoces y aún por los que no conoces. Lleva a tus hijos al altar de Dios todos los días y entrégalos allí. Encomiéndalos a Él, al que puede librarlos, al que puede perdonarlos, al que puede ayudarlos, al que puede bendecirlos, al que puede guiarlos y guiarlos por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, por el camino de la prosperidad. Es necesario que un padre o una madre en este tiempo que me está escuchando se levante por sus hijos. Quiero leerles lo que dice Efesios, en la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 6. Un padre que es intercesor por sus hijos es un padre, entre otras cosas, que ora por sus hijos. Pero hay que orar con entendimiento, hay que orar con sabiduría, hay que orar con discernimiento. Miren esto, Efesios 6, a partir del verso 10, dice así: por lo demás, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando por dirección divina, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nuevamente dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto sigue, pero voy a parar por un momento allí porque viene la pausa comercial. Antes de irnos, quiero que tú entiendas que la palabra dice que debemos ponernos la armadura de Dios. Después les voy a explicar un poquito mejor cuál es esta armadura. Pero dice aquí que debemos vestirnos con la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. En otras palabras, no es contra los hombres, no es contra las mujeres, no es contra carne y hueso, no es contra la vecina, no es contra el jefe, no es contra las personas. Nuestra lucha es contra seres espirituales que muchas veces gobiernan a las personas. Esas personas que se levantan contra ti, que se levantan contra tus hijos, que se levantan contra tu matrimonio, que se levantan contra tus finanzas. Personas, cosas, situaciones, no son gente. Porque la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra poderes espirituales de las tinieblas. Entendiendo esto, vamos a pelear eficazmente. Pero les explico mejor luego de la pausa. Esto está muy interesante, así que quédate allí detrás de la pantalla. Entonces estamos hablando del padre que es intercesor. Y un padre que es intercesor es un padre que ora por sus hijos y es un padre que hace guerra espiritual. Guerra espiritual. Y les estoy leyendo Efesios 6. Y Efesios 6 nos explica un principio fundamental de la guerra espiritual. Nos explica lo que es la armadura de Dios. Un padre debe ponerse la armadura de Dios para pelear contra los poderes de las tinieblas por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por sus finanzas. Hay poderes de las tinieblas que se oponen a tu prosperidad, que se oponen a la bendición de tu casa, que se oponen a la bendición de tus hijos. Y el diablo quiere confundirte y hacerte perder el tiempo peleando y batallando contra las personas, cuando la lucha no es contra las personas. La lucha es contra los poderes de las tinieblas que muchas veces operan en las personas, dominan a las personas. Hay enemigos que se te levantan o se le levantan a tu familia, a tus hijos, y ni siquiera entendemos el por qué. Yo constantemente, lamentablemente no éramos cristianos en casa, no teníamos el conocimiento que hoy mi familia tiene, que hoy yo tengo
no sabía nada de estas cosas y yo no podía entender por qué en muchos lugares donde yo llegaba, es como que siempre se levantaba alguien para darme problemas. Es como que siempre se me levantaba un enemigo, una enemiga. Sobre todo se me levantaban mucho las enemigas. Y sin motivo y sin razón. Gente con la que yo nunca había tenido un problema ni una discusión. Gente que yo no había conocido antes en mi vida. Y se levantaban para hacerme la guerra en el lugar de trabajo, en el colegio, en el liceo, en la universidad. Y es como que en todos lados yo me sacaba, como decimos, ahora sí es verdad que me saqué la lotería. Ahora sí es verdad que me conseguí un enamorado, una enamorada. Esa manera como hablamos, tú sabes, los venezolanos, bien coloquial, pero que tú entiendes. Alguien te hace la guerra sin motivo y sin razón. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cómo alguien que no te conoce parece que te odia? ¿Cómo alguien que no te conoce te hace la guerra, te pone la piedra? Alguien que no te conoce, alguien con quien nunca has tenido un problema en tu vida. ¿Por qué creen ustedes que suceden este tipo de cosas? Porque las personas muchas veces están gobernadas por entes espirituales contrarios, por espíritus de las tinieblas, demonios, por un mundo espiritual contrario que no podemos ver, pero que existe. Entonces, un padre que es un sacerdote genuino, un padre que conoce la palabra, va a dejar de estar peleando con sus fuerzas, porque nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne ni contra sangre, que no es contra gente, contra poderes humanos. Nuestra lucha siempre va a ser espiritual. Entonces, a mí me pasaba, como les digo, que en todos lados yo me conseguía una enemiga gratuita. Recuerdo que en el liceo, muchos conocen mi testimonio, todo ese bullying que viví de primero a sexto grado, pero luego me cambiaron de colegio y cuando llego al liceo, que era otro colegio, gracias a Dios, resulta que caí en gracia con el grupo, que era el grupo, como decir, el grupo fuerte, y fui aceptada. Y yo estaba feliz, Dios mío, por fin tengo amigos que no se burlan de mí, que no me hacen bullying, que no se meten conmigo. Pero recuerdo que así como yo llegué nueva, llegó otra muchacha nueva también, y esa era mi enemiga. O sea, yo es como que no me salvo, pues en todos lados aparece una enemiga de gratis. Y ella me odiaba, y ella buscaba la manera, era un odio terrible. Mira, si ella me podía meter el pie para que me cayera, ella me metía el pie para que me cayera, era una cosa. Y yo apenas la estaba conociendo. Yo venía de un colegio, ella venía de otro, nunca tuve un problema con ella, pero ella me odiaba. Ella me veía con un odio terrible, yo nunca la podré olvidar a ella, porque es que ella buscaba la manera de hacerme la vida de cuadrito. Por supuesto que, como ya les dije, no tenía las herramientas que tengo ahora y yo quería pelear con ella con los puños. Con los puños no funciona. Tampoco funciona que les enseñes a tus hijos a pelear con los puños. Qué bueno que pudiera todo padre aprender y enseñar a sus hijos a pelear con las armas espirituales, porque esas son las que de verdad funcionan. Esas son las que de verdad derriban fortalezas, derriban poderes demoníacos, derriban al enemigo, que no es el hombre, que no es la mujer que te hace la guerra. Cuando tú entiendes esto, toda la atmósfera espiritual de tu casa, de tu familia, de tu negocio, de tu lugar de trabajo cambia. Tú tienes el poder para conseguir eso. Tú tienes el poder para transformar mentes. Tú tienes el poder para transformar corazones. Tú tienes el poder para echar fuera demonios y que esos demonios dejen de operar en las personas y dejen de perturbarte, dejen de dañarte y dejen de dañar a tus hijos. Pero a veces, por el desconocimiento que tenemos de Dios y de su palabra, enviamos a nuestros hijos a pelear con las armas equivocadas. Si te pegó, le pegas más duro. Es que si tú llegas aquí, si yo me entero que tú te dejaste pegar, yo te voy a pegar más duro a ti. Y estamos ocasionándole más daño a nuestros hijos. Estamos ocasionándole un terror. Hay niños que son tímidos, hay niños que no tienen violencia en su ser. Y tú los estás enviando a ser violentos. Los estás enviando a hacer algo que ellos no son. Y entonces también le estás infundiendo temor, terror. Y en vez de sentirse protegidos por papá, protegidos por mamá, sienten que tienen dos enemigos. El enemigo del colegio y un enemigo en casa, que si me pega el del colegio, el de la casa me va a rematar, me va a pegar el doble.
No es esto lo que Dios quiere. Esto no es conforme a Dios. Por eso es tan hermoso conocer a Dios y conocer a su palabra. Dejar que el Espíritu Santo de Dios sea nuestra guía, como padres, como esposos, como amigos, como empresarios, como empleados. Si la palabra de Dios comienza a ser tu guía, toda tu vida va a cambiar. Y quiero hacer mucho énfasis en este programa, en esta área, la intercesión, la guerra espiritual, la guerra que sí da frutos. No es la guerra que se pelea con las patadas y con los puños. Es la guerra que se hace en el altar, frente a Dios. Es la guerra que se pelea de rodillas. Si yo les sigo leyendo Efesios, Efesios es muy interesante. Habla de colocarse la armadura de Dios, habla de pelear contra los principados, las potestades y no contra carne y contra sangre, porque nuestra lucha no es contra los humanos. Y explica lo que es esa armadura o las partes de esa armadura. Y dice la palabra en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy por el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomen toda la armadura, dice el Señor otra vez, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Hay muchos días que son malos, hay días que tú dices que te levantaste con el pie izquierdo, pero no, esos son días en los que el diablo arremete contra ti con poder, en los que las tinieblas como que se alborotan y son los días en que parece que todo lo tienes en contra. ¿Cómo vas a pelear? No vas a pelear con puños, no vas a pelear con gritos, vas a pelear con armas espirituales. ¿Qué está pasando aquí? Se activa tu discernimiento espiritual. Hay una atmósfera contraria. Aquí hoy todo es pleito, aquí hoy todo es contienda, aquí hoy todo es pelea. Debo orar, debo identificar lo que está sucediendo y debo ir al altar. El altar eres tú. Y tú puedes encender un altar en cualquier lugar donde te encuentres. Tú te puedes meter en un baño y levantar un altar de oración. Tú te puedes meter en una oficina y levantar un altar de oración. Cualquier lugar se puede convertir en tu altar de oración. Un sacerdote es un hombre de altar. Un altar es el lugar donde tú te comunicas con Dios. El lugar donde tú le presentas a Dios tus problemas, tus situaciones, tus conflictos. Seguimos aquí leyendo Efesios 6 y dice el verso 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estamos hablando de la armadura de Dios. Ceñidos, cíñanse sus lomos con la verdad. Vístanse con la coraza de justicia. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Oración, oración. La Biblia dice, oren sin cesar. La Biblia dice, tocad y se os abrirá. La Biblia habla de pedir y se les dará. La Biblia habla de oración por todas partes. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, lo vas a conquistar en oración. Y qué importante conocer cada parte de la armadura de Dios. Cuando tú te vistes de esta armadura, el diablo no va a poder atacarte ni a ti ni a tu familia. Te va a atacar, pero no te va a poder derribar. Te va a lanzar los dardos, te va a lanzar los ataques, pero no a ti no va a llegar. Vamos a seguir hablando de esto, pero en el próximo segmento, porque ya saben, debemos cumplir con nuestro compromiso comercial. Quédense allí detrás de la pantalla. Bueno, ya casi llegamos al final de este programa tan interesante que yo creo que tú debes compartir.
Recuerda que este programa estrena una edición todos los miércoles a las 10 de la mañana, pero lo repetimos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los sábados a las 10 de la mañana. Yo creo que hay alguien con quien tú debes compartir este programa. Yo creo que hay un padre, una madre, un sacerdote de hogar que necesita escuchar esto que Dios está hablando, esto que Dios está enseñando. Porque hay personas que llevan tiempo luchando con problemas, luchando con personas, luchando con situaciones y no ven el éxito porque han estado peleando con las armas incorrectas. Inclusive hay muchos cristianos que conociendo esta palabra no la saben aplicar correctamente. Eso es algo que a mí me enseñó el Espíritu de Dios. Hay muchos cristianos que oran y se ponen la armadura todos los días o cada vez que dicen hoy voy a hacer guerra espiritual, porque es que hay algo que me está atacando, hay alguien que se me levantó en el trabajo, hay una situación con mi esposo, hay una situación con mi esposa, esto definitivamente necesita que yo le meta el pecho con guerra espiritual. Y entonces comienzan a hacer una oración, o algunos lo hacen todos los días, como un ritual, y empiezan a recitar todo este pasaje de Efesios 6, y comienzan a decir, y se lo saben muchas veces de memoria, bueno, yo me coloco, me ciño los lomos con la verdad, me visto con la coraza de justicia, me coloco el calzado del apresto del evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe, me coloco el casco del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra, y recitan todo aquello. Y hay algo que el Espíritu de Dios me enseñó en una oportunidad. La armadura de Dios, mi armadura, no es un traje que tú puedas ponerte y quitarte todos los días. Así como tú vas al closet, al armario y sacas un pantalón, sacas una camisa, sacas un vestido y te lo pones, te lo quitas. Así no es la armadura de la que yo les hablo, porque no es una armadura natural, es una armadura espiritual y sobre todo es un estilo de vida. Hay gente que habla de la coraza de justicia, hay gente que habla del escudo de la fe, pero no tienen fe. Hay gente que habla de ceñirse con el cinturón de la verdad, pero su boca está cargada de mentira. El Señor me hablaba esto en una oportunidad y me decía, quiero que le digas eso al pueblo, que no se trata de que reciten una oración de memoria, de que me pongo esto, que me pongo aquello. Mi armadura no es un traje que se puedan poner o quitar, es un estilo de vida que deben comenzar a practicar. Es el evangelio mismo. La armadura de Dios es el evangelio mismo. Qué triste cuando las personas no entienden y no se les ha revelado que el evangelio no es una religión. No practicamos una religión. Yo no practico una religión. Esto lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo, que la gente entienda. Yo no practico una religión. Yo no me cambié de religión. Yo creo lo que dice la Biblia. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y que cree qué? ¿Que cree en quién? En Jesucristo como Señor y Salvador. En Jesucristo como camino, verdad y vida, como el camino al Padre. En Jesucristo como el único intercesor entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dicen los evangelios, el evangelio. El evangelio también, según la Biblia, es buenas noticias de salvación. Buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti. Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y murió para que tú seas libre, para que tu familia sea libre de toda atadura de maldición, de toda atadura y toda esclavitud de pecado, de toda esclavitud a la ruina, al fracaso, a la pobreza, de toda esclavitud y de toda maldición generacional de divorcio, de toda maldición generacional de aborto, de toda maldición generacional de muerte prematura. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dice la palabra que el acta de decretos que nos era contraria, esa sentencia que no nos era favorable por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebeldía, aún por causa de los pecados generacionales de nuestros antepasados. Él murió para que esa acta fuera cancelada, anulada. Él murió para que tú
ven, tu maldición sea cambiada en bendición. Él se hizo maldición para que tú seas bendición, para que tus hijos sean bendición y todas tus generaciones después de ti. En ti está el poder para libertar a tus generaciones. Necesitas acercarte a Jesús, necesitas acercarte al verbo, necesitas acercarte a la palabra, conocer la palabra y comenzar a vivir la palabra. Hay muchos cristianos que no viven la palabra, lamentablemente, con pena digo esto. Sé que hay mucha gente que dice, no, yo a la iglesia, yo conozco uno que va a la iglesia, pero ese es horrible, ese es un ladrón, ese es un estafador, ese es uno que maltrata a la mujer. Sí, es cierto. Hay muchas, las iglesias dicen mucho por ahí que son como un hospital donde la gente llega llena de pecado, llena de rebeldía, llenos de iniquidad, llegan llenos de enfermedades físicas y espirituales. Y se supone que en la iglesia comienzan a acercarse a la verdad, comienzan a acercarse a la palabra, y la palabra comienza a generar una transformación en sus vidas, pero es en el que se deja. Hay unos que se resisten y pueden pasar años dentro de una iglesia y siguen siendo los mismos, pero no vamos a juzgar el evangelio por estas personas, no vamos a juzgar a la iglesia por estas personas, muchísimo menos vamos a juzgar a Jesucristo por causa de estas personas. Jesucristo es bueno, Jesucristo es perfecto, Dios es bueno, Dios te ama y Dios ha diseñado un camino de libertad para ti, para tu hogar. Necesitas acercarte a Él, necesitas comenzar a buscar conocerle, necesitas comenzar a congregarte, a ser pastoreado, a ser enseñado en la palabra. Debes acercarte a Él. No pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por tu familia, por ti y por el mundo entero. Entonces, sí hay personas que creen que se pueden colocar el traje, la armadura de Dios, como que si fuera un traje físico, y no lo es. Hablamos aquí rápidamente de ceñirnos con la verdad. Si tú quieres que la armadura sea efectiva en tu vida y que esa armadura te blinde contra los ataques del enemigo, te blinde contra los ataques de los enemigos espirituales, tú necesitas vivir el evangelio. No es ponerte un cinturón que diga verdad, es practicar la verdad. Es practicar la verdad. Jesucristo es la verdad, el evangelio es la verdad. Necesitas comenzar a vivir esa verdad y necesitas comenzar a hablar verdad. La mentira debe quitarse de tu boca, el engaño debe quitarse de tu boca, porque si no, cuando tú vas a reprender a los demonios, cuando tú vas a pelear en el mundo espiritual, los demonios se ríen de ti, porque dicen, tú eres un mentiroso, tú eres un engañador, tú eres un estafador. Entonces, necesitamos comenzar a practicar la verdad. Necesitamos que se quite de nuestra boca toda mentira. Necesitamos que se quite de nuestra boca toda maledicencia. Necesitamos comenzar a hablar verdad y necesitamos comenzar a hablar bien. ¿Qué más dice aquí? Que nos ciñamos con la verdad, que nos vistamos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Esta parte me encanta, porque un día Dios me enseñó que la justicia de Dios, la justicia de Él, no se parece a la justicia de los hombres. La justicia de nosotros es ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me la pagas. Me la hiciste, tranquilo, te espero en la bajadita. Yo también te la voy a hacer, me la vas a pagar. La justicia de los hombres, en ella no hay misericordia, en ella no hay perdón. Tienes que pagar por lo que hiciste y ya. Y yo siempre me caractericé por ser una persona muy inclinada a la justicia, pero una justicia conforme a los hombres. En mí nunca había, yo era muy implacable, en mí no se manifestaba la misericordia, sino que el que la hace la paga. Y no hablo necesariamente del que me la hacía a mí. Yo varias veces trabajé en organismos policiales, yo soy abogada, además de pastora, y yo trabajé como jefe de asuntos internos en algunos organismos policiales. También trabajé en auditoría interna en una oportunidad. Y yo siempre viendo dónde te caíste para sancionarte. Y yo recuerdo que mi esposo siempre ha sido un hombre muy compasivo y misericordioso. Me decía, Laura,
¿cómo tú de verdad le vas a abrir un expediente administrativo a ese hombre porque se llevó una comida sin permiso? Está bien, pero a lo mejor tú no sabes la situación que hay en su casa, esos policías ganan tan poquito. Y yo le decía, no, pero es que si lo hace él, lo van a hacer todo. Eso se llama robo también. A él no se le autoriza sacar comida para nadie. Esas comidas del comedor son para comer en el comedor. Y yo era capaz de abrir un expediente administrativo sin piedad. No era ni siquiera, ven acá, siéntate conmigo, ¿por qué lo haces? No debes sacar la comida. No, vamos a abrirle el expediente administrativo. Esa era mi justicia. Pero la justicia de Dios se basa en el perdón, se basa en el amor, se basa en la misericordia, en la compasión. Debemos vestirnos de eso. Y voy pero volando porque se me fue el tiempo. Calcemos nuestros pies con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, debes conocer el Evangelio y caminar por la senda que Jesucristo te traza. Que siempre escojas el Evangelio, siempre escoge lo que dice la palabra que debes hacer. Dice también que tomes el escudo de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, no es oír la noticia, no es oír de las guerras, no es oír de las enfermedades. La fe, tu fe se va a fortalecer por escuchar la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todo aquel que vive por fe, que camina por fe, que practica la fe, tiene una vida victoriosa. Comienza a caminar por fe, comienza a caminar por la palabra y a enseñarle a tus hijos la palabra. Y voy volando. Dice aquí, y con esto termino, bueno, dice que te coloques el yelmo, el casco de la salvación. La salvación es Cristo. No voy a hacer mucho énfasis aquí. Termino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al final, y todo el resumen es la palabra. Comienza a conocer la palabra. Yo te invito a la iglesia, te invito a la congregación, porque a veces no puedes entender la palabra por tu propia cuenta y necesitas ser pastoreado. Necesitas alguien que te instruya para que puedas entender la palabra y comenzar a caminar en ella. Y llegamos al final de este programa. Bueno, yo sigo creyendo que me quedo corta, pero es que siempre me voy a quedar corta, porque la palabra es amplia, la Biblia es amplia, hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar. Sin embargo, pues vamos a dejarlo hasta aquí, y con este tema despedimos el mes de los padres, y oro por cada padre, por cada madre y por cada hijo que me está viendo. Oro por los hogares para que se levante un sacerdocio genuino, un sacerdocio conforme a Dios y conforme a la palabra de Dios. Oro para que se despierte en ti el deseo de conocer a Dios y de comenzar a vivir por su palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No puedo despedirme sin antes agradecer, como siempre, a Avivamiento León de la tribu de Judá. Gracias, porque sin Avivamiento León de la tribu de Judá no saliéramos al aire. Estamos en la avenida 4 de Mayo, somos tu congregación, estamos para servirte frente a la defensa pública. Nuestros servicios son todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos en nuestros dos horarios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. También se transmiten nuestros servicios en vivo por YouTube, Instagram y por Facebook. Nos consigues como @Avivamiento León de la tribu de Judá. Gracias también a Delicias Emmanuel. Delicias Emmanuel son todo en postres y pasapalos, para tu fiesta, para la lonchera de los chamos, pequeños, pastelitos, todo con Delicias Emmanuel. Gracias también a la gente de Panadería El Punto Paisa. Ellos son la fusión perfecta entre Colombia y Venezuela y están ubicados en Por la Mar. Panadería El Paisa. Gracias también a mi manicurista Selena Montenegro, porque tus uñas también son arte y necesitan de una verdadera artista. Selena Montenegro. Gracias también a Esther Sánchez, otra artista pero del maquillaje, mi maquilladora estrella, la mejor make-up artist de la isla y de más allá. Gracias también a nuestros nuevos patrocinantes, se sumaron en este día, la gente de Chito Burger. Dios mío, Chito Burger es para romper la dieta, para romper la línea. Chito Burger son las mejores hamburguesas, los mejores perros calientes. Chito Burger me dio hambre.
Chito Burger, necesito que vayas, que los conozcas, te los recomiendo ampliamente. Chito Burger está ubicado en la calle Charaima y también frente a la zona económica o en la zona económica de La Auyama. Chito Burger, donde el sabor es único. Gracias también a Natalie Díaz. Natalie Díaz es asesora de seguros. Recuerda lo que decía Gilberto, mejor es tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y gracias también a la gente de Datalink, el internet más veloz de la isla de Margarita y más allá. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en una próxima edición.